Pensemos en esto un segundo. Es literalmente la paradoja definitiva de nuestra historia. Un objeto tan simple que por un lado representa la unión infinita y el amor inquebrantable, pero al mismo tiempo es la imagen universal de la opresión y el cautiverio. Dos extremos absolutos, libertad y condena, forjados exactamente en la misma forma a través de los milenios. Y lo más alucinante de este diseño de eslabones es que ha resistido el paso del tiempo como casi nada en el mundo. Prácticamente no ha cambiado desde el año 2500 a.C. Sus primeros rastros nos llevan nada más y nada menos que a la penumbra de las tumbas reales de Mesopotamia y a los templos del antiguo Egipto, un diseño nacido en la oscuridad, reservado única y exclusivamente para aquellos que eran considerados dioses en la tierra. Viajemos a la antigua ciudad sumeria de Ur, en la época de la reina Puabi. Los orfebres de aquel entonces no eran simples artesanos, hacían algo casi mágico. Martillaban y enrollaban alambre de oro puro hasta llevar el material a su límite absoluto. Lo entrelazaban con una técnica súper compleja que hoy llamamos lazo en lazo. Así creaban un vínculo flexible, sí, pero muchísimo más fuerte que sus partes por separado. Y ojo a este detalle técnico porque es una pasada. Lograban todo esto sin usar una sola gota de soldadura. Nada de nada. Era la tensión perfecta la que mantenía la estructura viva. Para hacernos una idea de lo bestia que era este trabajo, un solo collar de la época helenística podía llevar más de 22 metros continuos de hilo de oro tejido a mano. Un solo fallo, un mínimo error y tocaba empezar de cero. Pero claro, avanzamos un poco en el tiempo, llegan los romanos y lo cambian todo. Toman este arte tan delicado y lo adaptan a su estilo expansivo. Buscaban fuerza geométrica pura y dura y así es como crearon la implacable cadena en forma de 8. En Roma esto dejó de ser un simple adorno para brillar en la oscuridad. Se convirtió en un símbolo pesadísimo de estatus social, de riqueza y del tremendo poder militar que unía todo el imperio. Aunque como ocurre siempre que caen los grandes imperios, la historia da un giro radical. Entramos de lleno en las sombras de la Edad Media. Una época brutal y pragmática a la que algunos expertos llaman la Segunda Edad del Hierro. Aquí, el propósito de la cadena sufre un cambio drástico. Adiós al destello del oro y al lujo. Hola a la aspereza industrial del hierro. En un continente fracturado, se trataba ya de pura y dura supervivencia. Hay un detalle en los documentos de la época que ilustra esto a la perfección. El hierro forjado llegó a tener un valor incalculable. Costaba tantísimo extraerlo y trabajarlo que las herramientas y las cadenas funcionaban como una auténtica economía paralela. Literalmente eran moneda de cambio. La gente usaba el hierro para pagar el alquiler de sus tierras o incluso para saldar multas ante la ley. Increíble, ¿verdad? Claro, si analizamos estos inventarios históricos, nos damos cuenta de que la clave de la supervivencia era que este material duraba casi eternamente. Todo se reciclaba en un ciclo sin fin. La reja de un arado que hoy daba de comer a toda una aldea, mañana se fundía para convertirse en una cadena militar gigante que defendía un castillo. En aquella época no se tiraba nada, todo se transformaba para seguir siendo útil. El viaje físico que exigía todo esto es algo que hoy nos cuesta incluso imaginar. La cadena se convirtió en la columna vertebral implacable del trabajo manual y la construcción medieval. Los herreros la forjaban a base de golpes para que soportara tensiones que habrían hecho polvo cualquier otro material conocido. Soportó, eslabón a eslabón, el peso abrumador de una Europa que intentaba reconstruirse desde sus cimientos. Pero la historia de la cadena no se queda arrastrando peso por el barro. De repente, da un salto espectacular. Pasa de arrastrar cargas a conquistar el vacío absoluto del cielo. Miremos hacia Oriente por un momento, porque esta humilde y pesada cadena estaba a punto de reescribir la geografía mundial. Nos situamos en el año 1430. Las vertiginosas alturas del Tíbet. Un monje, filósofo y constructor alucinante llamado Zanton Cielpo logra un salto nunca visto en la ingeniería. Construyó inmensos puentes colgantes sobre los ríos más letales del Himalaya. ¿El secreto? Cadenas de hierro masivas, forjadas a mano en condiciones extremas. Desafió la gravedad y conectó civilizaciones que llevaban milenios separadas por el abismo. Toda esta revolución tecnológica nacida en las cumbres nevadas acabó encontrando su camino hacia Occidente siglos después. En 1801, el ingeniero James Finley patentó el primer puente colgante de cadenas capaz de soportar vehículos, una proeza absoluta que alteró el diseño de nuestras ciudades para siempre. Ya no solo unía orillas, abría definitivamente la puerta a la velocidad y el dinamismo del mundo moderno. Si nos paramos a pensarlo, es una evolución casi poética. Aquella forma delicada que nació para adornar el cuello de una reina o para atar a un prisionero en una mazmorra, ahora tenía el inmenso poder de mantener suspendidas miles de toneladas de acero y piedra sobre ríos salvajes y cañones gigantescos.
A partir de ahí, el ritmo de la historia se acelera una barbaridad. Nos metemos de cabeza en el denso humo y el acero hirviendo del siglo XIX. La revolución industrial exigía una nueva evolución a gritos. El mundo necesitaba una cadena que ya no solo soportara peso, sino que estuviera viva. Necesitábamos transmitir energía mecánica de forma rápida, precisa y sin descanso para mover los engranajes del progreso. Y justo ahí, en la década de 1880, aparece una figura clave, el ingeniero suizo Hans Reinhold. Su mente brillante cambió las reglas del juego industrial. Al diseñar y patentar la primera cadena de rodillos, Reinhold resolvió de un plumazo el mayor y más frustrante problema de fricción de su época. Acababa de liberar el verdadero potencial de las máquinas. Es que el diseño de Reynolds es magia pura aplicada a la física. Introdujo pequeños rodillos cilíndricos que giraban libremente, conectados por placas laterales. Esta innovación redujo la fricción a niveles loquísimos, permitiendo alcanzar unas velocidades mecánicas que hasta entonces eran impensables. Uno de sus efectos más inmediatos, hacer posible casi de la noche a la mañana la explosión global de la bicicleta moderna. El impacto de esto en nuestra historia es total y absoluto. Sin este diseño altamente eficiente, el mecanizado y vertiginoso siglo XX, tal como lo conocemos, no habría existido. Sería imposible escuchar el rugido de los primeros automóviles o tener esas complejas líneas de montaje en las fábricas globales. Literalmente, todo nuestro modo de vida actual depende de este movimiento continuo. Pero bueno, la historia de los símbolos humanos es muy caprichosa, ¿no? Cuando parecía que la cadena se iba a quedar para siempre cubierta de grasa y ruido industrial, dio un giro que nadie esperaba. De forma casi rebelde, saltó de las fábricas para aterrizar directamente en la cima silenciosa y exclusiva de la alta costura parisina. Plena oscuridad económica, la Gran Depresión. Y en ese contexto, la visionaria Coco Chanel impone una moda rompedora. Se cubrió con pesadas cadenas doradas estampadas con sus lemas vitales. Uno de ellos, hay que amar para vivir y vivir para amar. Con este gesto tan poderoso, Chanel cogió un símbolo de opresión y de poder imperial y lo devolvió por completo a la cultura de masas. Es fascinante cómo el peso cultural de este diseño atraviesa los siglos manteniendo intacta toda su fuerza. Por un lado, tenemos a monarcas absolutos como Enrique VIII luciendo eslabones de oro puro para exhibir su poder casi divino. Y por otro, las expresiones audaces y desafiantes de los artistas pioneros del hip hop en los 80. Exactamente el mismo elemento primario coronando dos imperios culturales completamente distintos. Al final de este recorrido, la cadena es el testimonio definitivo de nuestra capacidad de adaptación. Una sola forma geométrica básica, un bucle enlazado a otro, repetido hasta el infinito, capaz de unir los corazones de dos amantes, transmitir la energía para encender ciudades enteras y cruzar los abismos más aterradores de la Tierra. Hemos visto cómo esta unión inquebrantable ha guiado el rumbo de la civilización paso a paso, desde las tumbas de Mesopotamia hasta las grandes metrópolis de hoy. Así que, al observar esta línea infinita de siglos y culturas entrelazadas, queda una última reflexión en el aire. ¿Qué eslabón vamos a forjar nosotros en la historia del mundo?